Quiero presentar, agradecer, antes que nada, está hace poco tiempo aquí en Esquel y nosotros como somos muy hincha pelota enseguida ya nos pusimos en contacto para poder invitarlo aquí a Radio Nacional Esquel, al licenciado Gabriel Martínez, que está aquí en Esquel hace un tiempo y bueno, va a empezar a desarrollar su actividad como psicólogo también aquí, psicoanalista, en nuestra región. Gabriel, muchas gracias por venir, ¿eh? No, de nada, gracias a ustedes por la invitación y bueno, un saludo grande a toda la gente de acá de la radio y a toda la gente que nos escucha. Bueno, contento por llegar a Esquel. Sí, sí, hermoso. Yo siempre hago el chiste, todo lo que me preguntan por qué me vine acá y le digo, tenía dos opciones, o me venía a Esquel o me iba a Canadá, pero no me llevo bien con el francés, así que digo, bueno, vamos a Esquel. Vamos con los esqueletos esto ya que Ya, para que me vamos. quede otra. Qué grande. Bueno, una temperatura que empiezan a hacer los fríos que tienen que hacer obviamente en otoño, pero hoy está lindo, ¿eh? Tocó a No, la tarde sí, una tarde linda. yo no tengo problema con el frío, al contrario, me Ujú. encanta, Mira qué grande. me encanta. El Valle Cordillerano es lo que más me gusta. Vino sanjuanino, vino mendocino. No, no me salgas con que porque soy de San Juan el vino sanjuanino. No nos está escuchando gente. Sí, es más, no va a escuchar por el video. Puedes mentir si querés. Te voy a revelar una pequeña verdad que muy pocos cuyanos lo admiten. La mayoría de los vinos mendocinos y de los vinos chilenos incluso están elaborados con uvas sanjuaninas. ¿Viste que salía el terruño ahí? Ok, no, y esto es verdad. La mayoría de las grandes bodegas de San Juan, queda uno o dos nomás que tiene la patente de hecho en San Juan, venden a granel el mosto de vino. O sea que vendría a ser el vino en bruto. Sí. Claro. ¿Qué es lo que hace? Las compañías grandes, no quiero largar un chivo, ¿no? Pero Ujú. la marca terminada en DOR Ujú. compró, Paso de los Toror. o sea, totalmente, al pan pan y al vino, bueno, Qué ¿se grande. entiende? Bueno, todas esas grandes compañías, ¿no? Que la mayoría son dos o tres, casi cuasi un monopolio, compraron las grandes bodegas de San Juan, ¿no? Entonces, la mayoría de la cosecha de San Juan, un 90%, se vende en mosto y vino granel. Eso es tomado por estas compañías cuando tienen las empresas embotelladoras, obviamente en Mendoza, Ujú. algunas lo tienen en La Rioja y hay una pequeña parte que lo tiene en San Luis. Y el otro 40% viaja a Chile. Y ahí lo embotellan y ahí lo procesan. Mirá vos, el dedo estás tirando, ¿eh? ¿Sí? Viste que la psicología sirve para algunas otras cosas también. A ver, Él viene por la psicología, chicos, vamos a aclarar. no, tener un poco de cultura general nunca Sí, viene Qué mal. nunca bien, viene qué mal. grande, qué Así grande. que, bueno, como soy psicólogo, yo atiendo mucha gente y, bueno, los pacientes a veces me cuentan un montón de cosas y tengo que interiorizarme. Qué grande. Gabriel, charlando hoy, antes de venir a la radio, Ah, también me llamó la atención el ámbito de la psicología, obviamente ajeno, como quien habla acá del ámbito de la psicología, del psicoanálisis también. sí, Me sorprendió el término o los términos formación de configuraciones vinculares. claro. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, dentro de lo que se llama la formación psicoanalítica, ya tenemos el psicoanálisis del padre Freud, que todos lo Sí. sabemos, hay distintas escuelas o vertientes dentro del psicoanálisis. Está el psicoanálisis lacaniano, el psicoanálisis kleniano, el psicoanálisis freudiano, para decir los más comunes que la gente más Ujú. maneja. Dentro de eso, dentro de esa gama del psicoanálisis, hay una parte que se llama de las configuraciones vinculadas, creado por Fiorini. ¿A qué apunta? Perdón, Fiorini. Sí, es uno de los exponentes dentro de las Ujú. configuraciones vinculadas. Ujú. ¿Qué es lo que pasa? Este profesional, indagando en su tarea como psicoanalista, encuentra que la mayoría de las estructuras, ¿no?, de la conformación de las personas tienen que ver con los vínculos que las personas establecen en su crecimiento y que esos vínculos son aprendidos por las interacciones que tienen con los miembros de la familia, ¿no? Y dentro de esos miembros de la familia, ¿cuáles son las interacciones que más forman el interior del individuo? Desde lo que son las pautas de comportamiento hasta cómo gestionan las emociones. Obviamente esto es una definición muy amplia para que la gente lo entienda. Ya en escuchar a algunos de los formadores que tuve me matan. Pero básicamente es eso lo que apunta, ¿no? ¿Qué es lo que dice las configuraciones vinculares? Que dentro de la estructura psíquica están los roles definidos de quienes nos crían o con quienes nos vinculamos dentro de esa familia.
¿no? Que eso va a estructurar la base como nosotros nos vamos a vincular con el gesto y vamos a formar nuestros afectos y nuestra propia familia. Ujú. ¿No? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las figuras más relevantes que tenemos? El padre y la madre. En el caso que no esté la madre, un referente que nos dé el aporte afectivo materno. En el caso que no esté el padre, un referente que nos dé el apoyo, ¿no? O el rol masculino que vendría a tener el padre. Dentro de esos roles masculinos, ¿no? A veces está el rol del abuelo y el rol del tío. Y dentro del rol de la madre está el rol de la madre, de la abuela y de la tía. O sea que se amplía el núcleo en las interacciones. Eso después nos posibilita a nosotros ver con nuestra familia extensa cómo nosotros nos vinculamos y eso nos va a servir de pauta para relacionarnos con los demás. Es como una cartografía también, ¿no? Exactamente, por eso se llama de las configuraciones vinculares. Cómo se va configurando nuestro psiquismo en base a nuestra estructura familiar y cómo esos aportes de nuestra familia, allegada o extensa, nos van moldeando. Dentro del psicoanálisis, ¿qué es lo que quiere decir? Cuando nosotros sondeamos, ¿no? Los problemas que puede tener ese paciente, quizás algunos son de vinculación, ¿no? Y quizás esa vinculación tiene que ver con esa familia extensa. ¿Por qué? Y ahora también se ha vuelto a ver en estos momentos de pospandemia. Cuando salió esta teoría, estaba mucho el tema de la pareja progenitora, muchos de ellos faltaban o estaban fallecidos. Entonces ese ser, esa criatura que estaba indeble, ¿no? Porque no tener la pareja de crianza, era criado por familiares. Entonces ahí el psicoanálisis de las configuraciones vinculares como que nace. Respuesta a eso. Y a las nuevas transformaciones de las familias, ¿no? También. También, Eso después se fue dando con el claro. tiempo. Te pregunto del desconocimiento total, las configuraciones vinculares, Sí. ¿se refieren solo al ámbito familiar o esas vinculaciones, por ejemplo, también al ámbito de los vínculos de afectos, vínculos laborales también, o no? Ya ahí no A ver, entran. no, las configuraciones vinculares tienen ese punto de partida y después se extiende a toda la vida del individuo. Ah, toda la... Por ya. ejemplo, Claro, va desde las raíces, ¿no? Desde quién exactamente. toma si no está el padre, quién toma, podríamos decir, entre comillas, el lugar Claro. de este sujeto, ¿no? Sí, ahora, digamos, en este tiempo de pospandemia, por ejemplo, las configuraciones vinculares están a tope. ¿Por qué? Porque se ha dado muchas pérdidas de elementos claves dentro de la familia que eran Sí. significativas para los individuos. Claro. Hablando desde padres, hermanos, Ujú. primos, abuelitos. Claro, la persona ¿no? que cumple ese rol. Exactamente. Entonces eso hace dentro de la vida del individuo lo que se llama la ruptura de la biografía. ¿Qué Bien. quiere decir? Vos tenías una vida establecida Sí. con patrones y personas a las cuales vos frecuentabas, que hay un corte abrupto, que vendría a ser la Ujú. destrucción de la pandemia, y luego se corta ese periodo y vos tenés que establecer tu vida a cuesta, ¿no? Ujú. Del daño psíquico de no poder compensar esa falta, Claro. porque no tuviste tiempo para elaborarlo. Es interesante lo que decís porque uno se imagina que la vida como la conocemos en ese derrotero, en ese camino natural, más allá de que somos seres culturales, está establecido ciertos tiempos o ciertas posibilidades, pero de repente, como decís vos, la pandemia irrumpe Claro. quebrando esta Bueno, ¿qué línea. pasó? El dolor más grande que hubo, ¿no? Es de ese rompe rutina o estructura, ¿no? Que Ujú. fue la pandemia, fue el no poder despedir a los seres queridos, Sí. el tema del desempleo sin motivo Tú. aparente, ¿no? Ujú. Y el tema este de las destrucciones de lugares o de puntos de encuentro de referencia que tenía una persona. Total. Es equivalente a lo que sucedió con la pandemia a lo que está pasando en Ucrania ahora. Claro. Una guerra a gran escala de destrucción masiva, que se llama. Lo voy a contar un poco. Dentro de la biografía de un individuo, cuando se da la eliminación de puntos de referencia, tanto geográficos, de hábitos o del tema de esto de lo afectivo, ¿no? Ujú. Se da lo que se llama la destrucción masiva. O sea, y también pasó con otras catástrofes de estilo natural, como inundaciones, tornados, terremotos. Sí. Bueno, en Ucrania la gente, aparte de padecer la guerra, ¿no? Padece eso. Su valle ya no está, sus amigos ya no están, su trabajo ya no está, Claro, lo que conocían como
su existencia fue desaparece. totalmente borrada. Entonces eso resta valor a su vida. No es casual que Putin esté haciendo eso. Es un sujeto que está adiestrado por la KGB donde estos conocimientos los tiene. Entonces el tipo, a ver, ¿te va a atacar una fábrica donde pueden hacer insumos para las municiones? Sí. ¿Te va a hacer pelota el jardín de infantes al lado? Y si puede, la cervecería que tenían ahí. ¿Por qué? Porque está atacando la moral y el sustento psicológico de esa población. Te pregunto, Gabriel, ahí cuando tocabas el tema también de los lugares que se van quebrando, Sí, ¿no? Eh, eh, también, obviamente, del desconocimiento total. Te pregunto si tenemos, muchos de nosotros tenemos hijos e hijas chicas, ¿no? sí, En mi caso particular tenemos hijas chicas que nacieron en un contexto donde vieron personas con barbijo, con gente que tenía algo en la sí, tapa, contexto en el cual a sus amigos y amigas lo conocieron lamentablemente por pantallas, a muchos y a muchos de ellos lo conocieron por sí, pantallas, y los puntos de encuentro que vos decís no existían, ¿no? Como tal como los conocimos nosotros y nosotras sí. acá a lo largo del tiempo. También esto es, digamos, pensar que esto sí o sí tiene un impacto sobre estas Claro. generaciones, ¿no? A ver, el impacto que va a tener esta la generación es la generación de, irónicamente, ¿no? Se le llaman a los millennials la generación de la información, de la web, que viven hiperconectados. Pero generalmente, ahora después de la postpandemia, es la generación de la De la desconexión. desconexión. Sí, No saben totalmente. vincularse con otras personas. Total. Los chicos que tenemos actualmente, a veces cuando yo trabajo con niños, les tengo que enseñar a jugar porque no saben emplear el juego y no saben usar el juego para jugar con otros chicos, porque se habituaron a jugar solos. ¿Por qué? Y Porque no bueno, tenían ese es que es contacto muy social. común ver a madres dándoles enseguida el celular a un niño. Ujú, Justo ayer estaba escuchando por YouTube una charla eh, y decía esto, ¿no? De la importancia que es que un bebé, cuando apenas nace, que tenga la recepción de la luz solar, sí, de los movimientos y de los sonidos. sí, Y que eso lo encuentras solamente en una pantalla y cómo lo limita al nene cuando claro. encuentras todo eso en una pantalla, en un solo dispositivo. Sí, eso también le quería decir. Dentro de mi campo de especialidades, yo me dedico a lo que son las adicciones. Las adicciones con o sin sustancia. Dentro de las adicciones sin sustancia están las adicciones a los aparatos electrónicos, ¿no? Llámese celular, PlayStation o alguna otra forma. ¿Qué es lo que hace? La realidad virtual, o la virtualización de nuestra realidad, mejor dicho, nos, nos aporta un dispositivo que es la suma o un conglomerado de otro dispositivo que teníamos antes. Porque tenemos el teléfono celular ahora pasado, como diría un teórico español que sigo, ha pasado a ser nuestro microordenador. ¿No? Microordenador, ¿por qué? Porque nos ordena las actividades, nos dice qué tenemos que hacer, cuándo hacerlo y qué Donde tenemos consumir. nuestra vida, básicamente. Exactamente. Entonces a veces cuando uno pierde el celular, se rompe el celular, es como que pierde un pedazo de sí mismo. Sí, o lo típico. A mí hace muy poquito se me rompió mi celu Ah, y digo mis contactos. Desde algo tan sí, simple que no, a veces digo, uy, ¿cuál era el número de mi vieja? De mi sí, mamá, a ver cuál era el número para saber eso que es tan primordial y tan claro, sencillo. exactamente. Bueno, ¿por qué? Porque uno va perdiendo por el inmediatez el hábito de resguardar o respaldar los archivos. La generación que crecimos con los Windows antiguos, del 95, 96, 99, 98, llegando hasta el XP, teníamos el recaudo de respaldar nuestros archivos, porque se piantaba el Windows, perdías todo, Claro. ¿no? Bueno, a partir del 2000 la gente perdió ese hábito, ¿no? No es igual que nosotros que teníamos la información, la guardábamos en CD, la guardábamos en disque, la guardábamos en la computadora y la anotábamos afuera por si las dudas. Claro. Ahora no, ahora guardamos todo en el celular. Sí. Y aparte, creo, ¿no? También las emociones que, porque a vos se te rompe algo, perdiste una información y es como que tu mundo se te viene abajo Claro, también. sí, Es como, pero pasa realmente cuando, claro, más cuando tenés un montón de cosas que hacer y demás y se te rompe tu ordenador o lo que fuera o lo perdés o lo extravías y es como que sí, también surge que te afecta directo a las claro, emociones. Como decía recién Sofi, que nos hablaba de la economía y cómo afectaba a nuestras emociones, sí. que también es algo súper directo y que nos afecta totalmente. Bueno, y ahí está el tema del celular. O sea, empezó como una herramienta de trabajo y después fue una organización de nuestra vida,
¿no? Y de sociabilización. Y eso también se vio, por ejemplo, reflejado en la pandemia, porque era el único punto de contacto que vos tenías con las otras personas, Sí, ¿no? Entonces eso fue como una condición que ya se venía, una tendencia que se venía agravando con el tiempo, se agravó aún más. aún más. Entonces, ¿qué pasó? A la gente que estaba hiperconectada le dio la justificación que no tenía antes. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Y eso generó que patologías que ya la persona padecía se afianzaran más. Y ¿Y qué? ahora que esto ya está pasando, esa persona le cuesta mucho e incluso no sabe cómo revincularse. Claro. ¿Y qué técnicas utilizás vos o qué técnicas les recomendás a tus pacientes para que de a poco puedan ir soltando, yo diría, ¿no? Un poco lo que Ujú. son las redes. En las redes sociales lo más entre comillas importante o lo que más juega también es el qué dirán, ¿no? Todo el Bueno, tiempo en las redes sociales. exactamente. Los likes. Los likes, ¿por qué Bueno, no me dio likes? ¿Por qué no me sigue? Bueno, te voy a explicar un pequeño concepto y de ahí te A ver. respondo la pregunta. Sí. Dentro de la virtualidad, ¿no? Se dan varios puntos, ¿no? Sí. Al inicio, esto es estudiado obviamente en la escuela de psicología y de psicoanálisis anglosajona. Ujú. No voy a hablar en términos en inglés porque sepa. La escuela anglosajona está dividida en parte en lo que es la parte europea, que vendría a ser Inglaterra, y la parte americana, que son los yankees, los norteamericanos. Sí. Hay ciertas sutilezas y diferencias entre ambos, pero los dos apuntan lo mismo. Al principio, ¿no? La formación del ser social del individuo, los norteamericanos o los ingleses, para ponerlo más en general, Ujú. acuñan el término del to be. El to be es un verbo que tienen ellos que tiene dos significados, el ser y el estar, Sí. ¿no? Bueno, entonces cuando dice to be on go, o sea, o vos estás acá o te vas de acá, ¿no? Es un ejemplo común. Yo sé que hay, discúlpenme en mi inglés porque es malo, yo sé que hay gente que está escuchando que habla mejor inglés y me van a querer matar por la mala pronunciación, pero es así. Cuando uno al principio tiene esa dimensión, ¿no? Que es mediada por el tiempo, ¿no? Ujú. El ser y el estar es mediado por el tiempo. Entonces, vos no podés estar en dos lugares al mismo vez y no podés ser dos cosas a la misma vez. Sí. Te lo limita el tiempo, ¿no? Yo estoy hablando acá con ustedes, pero no puedo estar en otro lado. Pero sí puedo hacerlo. Entonces me dicen, ¿cómo? ¿Está hablando sincera? No. La virtualidad posibilita eso. Yo estoy teniendo esta charla con ustedes acá. Ujú. Estoy citado en una ciudad de Esquel. Pero gracias a la virtualidad, gracias al YouTube y las redes sociales, me pueden estar viendo en Pakistán si quieren. Sí. Entonces, eso permite que el to be se emancipe, ¿no? Y eso tiene que ver con el tema este que nos ataca a nosotros los seres humanos generalmente de la aceptación, aprobación, ¿no? Ujú. Y por ende, ahí es donde está el pegamento, la ligazón que tiene la red social. Después del ser y estar, ¿no? Se acuñó otro término de la escuela anglosajona que es yo soy, estoy, pero con eso no me alcanza, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que parecer. Entonces, ¿qué pasa? Yo soy psicólogo, estoy trabajando de psicólogo, pero tengo que parecer un psicólogo. Entonces ahí vienen los estereotipos. ¿Estereotipos de qué? De aceptación social. Sí. Y eso tiene que reforzar desde una afuera hacia una adentro mi identidad. Y si el afuera que tenemos es una afuera virtual, viene el otro término, que no solamente tengo que ser, estar, parecer, tengo que permanecer. Sostenerse. Y al permanecer, tengo que ser una persona vigente en el tiempo. ¿Cómo soy vigente en el tiempo? ¿Cómo permanezco yo? A través de las acciones que hago. Y esas acciones pueden ser buenas o malas, o Ujú. cuestionables o no. Pero es lo que la humanidad ha intentado hacer siempre. Exactamente. Siempre lo ha Entonces intentado ahí hacer. viene... Desde ahí- un asesinato a una persona famosa para que lo sea recordado por tal hecho. La trascendencia. La trascendencia. Exactamente. La trascendencia dentro, esto es una parte más filosófica, se da de distintas formas, ¿no? Desde nuestras acciones y nuestras actitudes, cómo nosotros las tomamos Sí. Ujú. y cómo nuestra esencia va a quedar para ser memorable o recordable o no. ¿Mm? Hay gente que es memorable, por ejemplo, por no tener ningún tipo de identidad. Por ejemplo, las víctimas del holocausto. ¿Por qué se las recuerda? Claro. Por ser víctimas. Sí.
Yo la verdad no conocí a nadie que haya padecido el holocausto y haya muerto en el holocausto, pero su memoria colectiva está en eso, de haber sido una víctima sin nombre. Sí. ¿Quiénes lo van a recordar? Generalmente la familia, las personas que las conocieron, pero aparte de eso nadie más. Ahí te está llamando justo uno, mira. Ahí, Gabriel, mira, estamos llegando al final del programa. Me Sí. parece más que interesante para poder seguir charlando esta Sí. cuestión. Pero tengo que trasladarte una consulta así rápida, si la podemos responder brevemente. Sí, Voy a dejar de lado la mía, para un oyente que Roberto que nos manda un mensaje al sí, 1541 97 27, llegó por la hora que miro cuando empezaba la charla y sí. pregunta, ¿con los genes también tiene algo que ver? Me imagino que tiene que ver con la hora a la formación de configuraciones vinculares. Si entran en juego los genes. Sí, a ver, todo tiene que ver un tema con esto. A ver, uno tiene una predisposición genética a determinadas cosas, Ujú, pero generalmente esto se va fortaleciendo, ¿no? Por el tema de la crianza y la cultura. ¿Mm? Eh, a ver, hay por ejemplo personas que tienen una predisposición a determinadas conductas y hay otras que son muy influenciadas por ese ámbito. ujú, Supongamos, la diferencia generalmente que se llama entre el antisocial y el disocial, ¿no? Uno tiene componentes más allá de haber nacido en una familia que sea buena o no, en un estrato social que sea bueno o no, eh, para generar crímenes y actitudes reprochables. Eso por un lado. Y el otro simplemente aprendió bien una mala forma de vida. ¿Mm? Por ejemplo, por eso le dicen, y él es criminal porque, bueno, nació siendo criminal. No, él nació en un contexto donde la criminalidad era algo común y lo aprendió. En cambio, el otro puede nacer en un buen contexto y ser un criminal, ¿no? Eso por un lado el tema de lo genético. Un poco para ir redondeando. Y la pregunta que me hizo tu compañera. Dentro de la forma de abordar todo esto y la patología y la post-pandemia, yo estoy haciendo con mi cuñado, Marcelo Montivero, estamos abriendo un espacio donde vamos a ir trabajando todas estas temáticas que van surgiendo de una forma más complementaria y un abordaje más integral, en el cual vamos a emplear la parte psicológica, me voy a encargar yo, y él va a trabajar todo lo que son las actitudes físicas, ¿no? Él es un conocido personal trainer de cada esquel, entonces él va a trabajar todo eso. ¿Por qué? Para lograr el equilibrio entre la mente y el físico. ¿Por qué? Porque muchas veces los desórdenes que nosotros tenemos en nuestro cuerpo condicionan nuestra mente y a veces nuestra mente y su falta de opciones para resolver esos conflictos son pasados al cuerpo. Entonces, lograr el equilibrio entre el cuerpo y lo que vendría a ser nuestras actitudes mentales, logra esa paz y esa resolución de esos problemas o patologías que va la gente generando. Como te digo, es un material muy amplio para trabajarlo y vamos a partir de ahora en junio, en el consultorio ABM, vamos a comenzar, ¿no? ¿Qué consultoría ABM a partir de junio en Alvear y Brown? Van a Sí, empezar ahí con Montivero ahí también, vamos a ¿no? empezar los dos, ya tenemos nuestro consultorio. Bueno, ahí te dejé mi número de teléfono para que vayan llamando a la gente con tiempo y vayan reservando su turno, ¿no? Perfecto. Me lo puedo brindar al aire, Sí, no hay seguro. problema. Licenciado Gabriel Martínez, licenciado en psicología, obviamente, como dijimos al comienzo del programa, va a tener su consultorio ahí en Alvear y Brown, ABM se va a llamar, y el número de teléfono es característica de Esquel 2945 58 25 80. Gabriel, gracias por esta primera visita. Sí, Por ahí vamos a estar molestándote en otra visita más porque nos parece interesante que nos acompañes a desarrollar ciertas temáticas o algunos saberes que por ahí a nosotros se nos pueden escapar, ¿eh? sí, no, no hay problema. A ver, esto como es un primer contacto, como yo siempre digo, esto es muy amplio de trabajar y hay que ir viendo como las patologías y la post-pandemia, el tema de la virtualidad, cómo las dos cosas se combinan y cómo cosas, hábitos que nosotros tomamos como normales y comunes, que se acentuaron con la pandemia, no son tan sanos ni son tan adaptados, ¿no? Y el tema este de cómo nosotros aprendemos a vincularnos en un mundo que se vuelve a estructurar, ¿no? Y ese mundo que nos ofrece a nosotros como individuos, ¿no? Y ahí donde se da la otra estructura entre el mundo real, que es el común cotidiano que vivimos en la calle, por así decirlo, y el mundo virtual.
como a veces nosotros vivimos en dos realidades paralelas que no tienen coincidencia, ¿no? Y Total. un poco para sellar el tema de la vigencia y el aparecer. Uno muchas veces hace cosas en la vida real, en el concreto, para tener material para suministrar a su vida virtual. ¿M? Yo siempre doy el ejemplo. Una persona que se va de vacaciones a Brasil, ¿no? Llega a Brasil y ¿qué es lo que primero que hace? Documenta desde que se subió al avión hasta que llegó a la playa sacándose fotos, videos, eh, todo lo que puede hacer, transmisiones en vivo, podcasts, hablando con gente de ahí del lugar. Entonces, ¿cuál fue la motivación de ese viaje? ¿Tomarse unas vacaciones, disfrutar la playa, relajarse? ¿O hacer todo eso para después subir a las redes sociales y decir, miren, mírenme, Miren, estuve. estoy feliz, estoy acá de vacaciones en Brasil? Pero ¿cuál es el sentido? Entonces cuando vuelve de allá, vuelve más estresado de lo que fue. Totalmente. Gabriel, tenemos que cortar, ya viene el Sí, otro programa y te agradecemos mucho esta primera conversación, ¿eh? sí, no hay de qué. Bueno, Gabriel Martínez, licenciado en psicología, estuvo con nosotros aquí en La Aristocracia. Para Sebastián Lino, si está escuchando.